les voy a presentar, voy a compartir con ustedes la experiencia del triaje de asignación de camas UCI en situación de escasez en pandemia COVID-19. No sin antes contarles 3 cosas del Hospital Pablo Tobón Uribe. El hospital es una fundación privada sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida, como nos lo dice el doctor Aguirre. Es de origen testamentario, queda en la ciudad de Medellín y tiene su misión, a ver si me la aprendí, es cuidar la vida y la salud con excelencia, de manera compasiva, generar y transmitir conocimiento con sentido centrado en la persona, con sentido trascendente y responsabilidad social. Son 7 elementos de nuestra misión y para lograrlos tenemos los valores ICREE. ICREE es integridad, compasión, respeto, excelencia y equidad. Y eso es el Hospital Pablo Tobón Uribe y nos permite hacerlo vida día a día. Ahora les voy a compartir el contexto general en 2 diapositivas sobre lo que ocurrió en la pandemia COVID-19 en nuestra organización. Aquí está resumida la atención de los pacientes con diagnóstico confirmado de infección por SARS-CoV-2 que egresaron de los servicios de adultos desde marzo del 2020 hasta junio del 2021. En general fueron 3.727 egresos de adultos, de ellos el 72% estuvo en hospitalización y el 28% en la unidad de cuidado intensivo. A partir de julio del 2020 desarrollamos lo que se conoce como la unidad de cuidados respiratorios intermedios y en esta unidad tuvimos la oportunidad de acompañar y atender el 24% de los pacientes que egresaron. En total tuvimos 56% de los pacientes fueron del sexo masculino y 44% de ellos fueron mujeres. Y lo más importante también es que cerca del 60% de los pacientes tenían más de 60 años. Es decir, hemos atendido una población adulta mayor de manera importante. En relación con la mortalidad, en los mayores de 15 años, encontramos que durante el año 2020, de estos pacientes hospitalizados, fallecieron el 21% en la mortalidad general de los pacientes en el hospital. Y durante el 2021, tenemos una mortalidad del 19%. En hospitalización, las proporciones fueron 12 y 13% respectivamente, y en UCI, en el 2020, la mortalidad fue del 35%, y en el 2021 ha sido del 42%. Esto para darles un contexto general de dónde sale esta iniciativa. Resulta que en marzo-abril del 2020 nos llegaban las imágenes de desborde de atención de hospitales que no podían atender los pacientes de una manera adecuada. Y también ocurría que nos llegaban las imágenes catastróficas de cómo pacientes se morían sin atención en países desarrollados como España, en Italia y otros. Entonces esto nos aterró de manera importante y el comité de dirección dijo: tenemos que tomar unas medidas para prevenir que eso que está ocurriendo en otros lados no nos ocurra a nosotros aquí. Entonces se convocó al comité de ética y entre marzo y abril del año 2020 el comité de ética desarrolló un protocolo que mediaba las recomendaciones para la toma de decisiones éticas en la situación de la pandemia. Dentro de este protocolo nos dio un norte, nos dijo: tenemos 4 principios básicos que son maximizar los beneficios, la igualdad,
promover el valor instrumental, entendido como el cuidado a quienes cuidan en la pandemia, fundamentalmente los colaboradores del hospital, y priorizar la atención del paciente en peor situación. Es importante señalar que estos principios rectores solo son justificables en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Pero surge la pregunta, bueno, esto está muy bonito y queda muy bien escrito, pero ¿cómo vamos a hacer vida? ¿Cómo vamos a hacer posible o operativizar esto que hemos construido? Y allí, digamos que nos invitan o nos convocan y se toma la decisión de formar un grupo de personas que hiciera la actividad o desarrollara esta operativización de estos principios y la volviera a vida. De tal manera, entonces, se forma el grupo de triaje de camas a UCI en la pandemia. El equipo está conformado por el jefe de la unidad del Departamento de Cuidado Crítico, el jefe del Departamento de Hospitalización, el jefe del Departamento de Urgencias, una intensivista senior, alguien con mucha experiencia clínica, y el jefe de la sección de medicina interna, también la trabajadora social y un miembro senior del comité de ética clínica del hospital. La idea es que frente a esta situación de recurso escaso, este grupo tiene la misión de orientar la posible prioridad de asignación de camas. ¿Cómo lo hace? Por medio de un protocolo de triaje, que es un sistema de reglas específicas que están claras y son transparentes para todas las personas de la organización, y con criterios específicos que permiten ayudar a tomar las decisiones de forma justa y transparente. Es importante tener en cuenta que cuando empezamos a construir los documentos y a construir como el proceso, habían muchos documentos que nos decían que solamente se excluía con bastante facilidad a las personas de edad avanzada. Sin embargo, nosotros adoptamos la declaración de no discriminación del Comité Latinoamericano y del Caribe de Gerontología y Geriatría. Y para nosotros, toda consideración que solo tomara en cuenta la edad para el proceso de toma de decisiones era una discriminación incompatible con los derechos humanos y por esta razón no lo decidimos aplicar. Cuando evaluábamos los pacientes, entonces nos citamos todos los días y en el proceso de evaluación de pacientes, lo primero que hacíamos era determinar si el paciente tenía criterios de exclusión. El más importante de ellos, el que siempre nos preguntábamos, era: ¿este paciente tiene una declaración o expresión de voluntad anticipada frente al paso a cuidado intensivo, la intubación, la ventilación, o no la tiene? Cuando obviamente el paciente tenía una declaración de voluntad anticipada o una expresión, que son distintas pero son importantes y válidas, entonces el proceso se cerraba y se determinaba que el paciente por eso tenía la exclusión. Otra era disentimiento del paciente frente a las terapias que se le fueran a ofrecer, que tuviera una enfermedad avanzada, hematológica o neoplásica, que estuviera con una enfermedad en estado terminal, cualquiera que ella fuera, y una lesión cerebral grave. Estos eran los criterios, digamos, de exclusión o de no ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Y los criterios de ingreso eran los mismos que todos los pacientes tenían, porque recuerden que uno de los principios es el principio de la igualdad. Teniendo COVID o no COVID, los principios para ingresar a cuidado intensivo eran los mismos. Cuando estábamos frente a cada paciente, se hacía una evaluación con aplicación simultánea de los criterios de evaluación, no se daba aplicación de un solo criterio de forma aislada, mirábamos si tenía o no criterios de exclusión, luego evaluábamos la escala de fragilidad clínica de NICE, que la implementamos en nuestra historia clínica electrónica, con el objetivo de que nos orientara objetivamente sobre el estado clínico de fragilidad del paciente. Analizábamos la enfermedad de COVID, en qué estadio estaba, pues o qué severidad tenía. También hacíamos un cálculo de los índices
de pluripatología, específicamente calculábamos el índice de Charlson de comorbilidad y también los índices españoles como el Profound. Adicionalmente, como nuestro equipo estaba conformado con una trabajadora social, ella hacía la valoración sociofamiliar y de cuidador que era correspondiente. Si en algún momento dos pacientes tenían condiciones similares y requerían el ingreso o la atención en UCI y solo se tenía una cama, se estimaba el pronóstico a corto plazo de cada paciente utilizando otras escalas, tratando de hacerlo específico. Y accedía a la UCI quien tenía mayor probabilidad de beneficiarse del tratamiento allí, definida como una menor tasa de mortalidad de acuerdo a las escalas que se tenían. Cuando el resultado global del triaje lo dábamos en colores de semáforo. En el año 2020 utilizamos triaje verde, quienes cumplían criterios de inclusión accedían en primera línea. Semáforo amarillo, quienes cumplían criterios de inclusión, pero tenían un índice de comorbilidad grande u otro tipo de situaciones que hacían que no cumpliera en primera línea. Y semáforo rojo o triaje rojo, quienes cumplían criterios de exclusión y no eran tributarios de ingreso. A medida que la pandemia ha ido transcurriendo, no nos hemos quedado quietos y muchos de estos criterios pueden sufrir modificaciones. Entonces, para el año 2021 definimos que solamente íbamos a tener semáforo verde y semáforo rojo, también teniendo en cuenta que los recursos cada vez eran más escasos. Entonces, no podíamos incluir aquellos que estuvieran como muy dudosos. Había que definir si tenían o no tenían el criterio. Esta información se registraba en una base de datos cada vez que hacíamos el triaje. Esta base de datos tiene acceso todo el equipo asistencial de la UCRI y de urgencias. Ellos veían si tenía triaje verde, si tenía triaje rojo o si en el año anterior se había triaje amarillo. Adicionalmente, creamos unos chats, un chat de urgencias, UCRI y UCI, y también con los médicos de hospitalización. Entonces, todos los equipos, digamos, tenían líderes dentro del chat y había un chat del equipo de triaje. Y miembros del equipo de triaje estábamos en el chat del equipo asistencial. De tal manera que si había una inquietud, sábado, domingo, festivo, fines de semana, pudiéramos estar atentos para apoyar y dar respuesta a las necesidades del equipo asistencial frente a dudas de pacientes. Utilizamos no solo el chat, sino también el teléfono. Cuando teníamos una decisión, por ejemplo, de un triaje rojo, nos comunicábamos con el médico tratante y explicábamos cuál había sido la decisión y la solución que se había dado en ese caso. La idea es que los principios eran de estandarizar, que todos tuviéramos acceso a la información de una manera clara, la transparencia y la comunicación. En los casos en los que había alguna inquietud adicional, generábamos lo que se conoce como un staff de decisión clínica, y esto quedó con registros en la historia clínica, donde los miembros del equipo de triaje definíamos por qué había sido tomada una u otra decisión en algún momento. ¿Qué resultados tenemos? Entonces, la mayoría de nuestros pacientes fueron asignados a triaje verde, el 81% de esos adultos que egresaron con diagnóstico de COVID. El 14% fueron asignados en triaje rojo y el 5% en triaje amarillo. Evaluamos en el periodo descrito 631 pacientes, lo que corresponde al 17% de todos los adultos hospitalizados. El 70% de los enfermos de UCRI y tuvimos evaluaciones en pacientes que evaluamos 1 a 8 veces y en la mediana general fue 2. Esta es la descripción de los pacientes asignados al triaje verde. La unidad de cuidados donde estuvieron la mayoría de estos pacientes fueron la UCRI y el destino del egreso del 80% de estos pacientes fue el alta vivos. Los mayores de 60 años fueron el 52% y tenían unas escalas de fragilidad y unas escalas
de Charlson, en general en buen estado. Respecto al triaje amarillo, estas son las distribuciones de las unidades donde estuvieron hospitalizados y el destino al egreso. Y frente al traje rojo, es importante tener en cuenta que estos pacientes, algunos fueron cuidados en unidades de cuidados respiratorios intermedios, otros en sala COVID y algunos en la UCI. Las personas dirán, ¿pero por qué le dieron UCI o UCRI a un paciente que habían considerado triaje rojo? Porque todas las personas tienen derecho a la mejor atención que puedan recibir. Y la UCI no es solo intubación, ventilación. También podemos tener ventilación no invasiva u otras estrategias que pueden ser incluso consideradas paliativas en un momento determinado. Y los pacientes, por el hecho de no cumplir criterios para una intubación o para una ventilación mecánica invasiva, no quiere decir que yo no los tenga que cuidar con lo mejor que les puedo aportar. Creo que eso es algo que no es fácil de entender, pero que hace la diferencia en el cuidado centrado en la persona con necesidades especiales de salud. Ya voy a acelerar esta partecita. ¿Quién decidió si el paciente era triaje rojo o no? El equipo asistencial en el 56% de los casos y el paciente en el 44% de los casos. Aquí fallecieron nuestros pacientes y fallecieron de forma humanizada, atendiendo sus preferencias, porque cuando el paciente veíamos que estaba para cuidado paliativo, llamábamos a los expertos en cuidado paliativo. Idealmente siempre le preguntábamos al paciente si quería estar solo o acompañado y quién quería que lo acompañara. Aprendimos la importancia del trabajo en equipo, aprendimos que el cambio es la única constante inherente a la condición humana. Yo creo que el mundo no había cambiado tanto cada día, de la mañana a la noche, ni el servicio ni la atención en salud, como lo ha hecho en esta pandemia. Aprendimos que si un paciente cumple criterios de exclusión para ir a terapia intensiva o ha declinado la intubación, la ventilación o la reanimación avanzada, tiene que recibir el mejor cuidado, acompañamiento y seguimiento en la unidad donde le haya sido asignado el mismo. En cuidados intensivos se ofrece más que ventilación e intubación. Aprendimos que atender a los valores y preferencias de los pacientes como parte del cuidado centrado en la persona en situación de enfermedad permite que el enfermo se sienta escuchado, aun cuando los planes se inclinen solo a lo que es médicamente posible. Que la comunicación, utilizando un lenguaje positivo, propositivo, olvidar eso de es que no hay nada por hacer, es que se va a morir. Cuando usted le dice eso es una sentencia de muerte para la familia y para las personas. A la gente hay que decirle, lo vamos a acompañar en este proceso, es distinto. El trabajo multidisciplinario es un elemento fundamental en la toma de decisiones en situación de escasez. La pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes y uno de ellos es que la bioética está viva, que se ejerce en la práctica clínica a diario, que ha salido de los libros de filosofía y de los libros de bioética y la tenemos que aplicar en la atención humanizada a las personas. Son muchos los retos, transformar el criterio de exclusión, edad, por funcionalidad, afrontar el cambio, generar cultura de interrogar al paciente sobre sus deseos y preferencias. No lo hacemos de manera explícita y nos puede solucionar muchos problemas. Las habilidades de comunicación, tratar de mitigar la desinformación y desarrollar conceptos avanzados como el umbral terapéutico y la operativización de las decisiones compartidas. Muchísimas gracias.